Sí, buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión de este día, que es flebotomía. Vamos a hablar un poquito de lo que es sangre, que quedó pendiente de la clase de cardiovascular. Ah, bueno, vamos a revisar lo que es la composición de la sangre. Hemos dicho que era un tejido conectivo especializado, el fluido que se mueve a través de nuestros vasos sanguíneos, arterias y venas. La composición aceptada porcentualmente. El componente líquido, 55% lo forma el plasma y los elementos formados es el 45%, ¿verdad? De ese 55%, en su mayoría, 90% es agua y un 10% son otros componentes como son diluidos, tenemos aminoácidos, grasas, también desechos del metabolismo celular, algunos gases, electrolitos, y en la parte formados tenemos en su mayoría, casi el 90% son células rojas y un porcentaje muy pequeño sería lo que son las plaquetas y los glóbulos blancos y sus diferentes tipos de sus glóbulos blancos, ¿verdad? Eso sería más o menos la composición, ¿verdad? En un adulto promedio, la cantidad de sangre que circula anda entre 5 a 6 litros de sangre, ¿verdad? Habíamos dicho que el componente líquido es el plasma y la función de este valioso líquido, la sangre, es básicamente movilizar oxígeno, ¿verdad? En la hemoglobina, dióxido de carbono también, los nutrientes, hormonas, ¿verdad? Producto de la secreción de las glándulas, sistema endocrino. Y también dijimos que nos ayudaba a regular la temperatura como parte de lo que era la homeostasis que mencionamos la otra noche. Entonces, estas, ahora el plasma, ya yéndonos a ese concepto, plasma, es la parte también que nos interesa. Eh, Tiene como función en él estar también diluidos algunas proteínas, ¿verdad? Que nos interesa, por ejemplo, los factores de coagulación, que son proteínas que están diluidas ahí. Y lo demás que ya lo mencionamos, los desechos sólidos, los gases, los electrolitos. Ahora, en cuanto a lo que es la vida media de una célula roja, podrían dar más o menos 4 meses, ¿verdad? Desde que es formada hasta que es sacada de circulación, 120 días. En un niño podrían dar unos 80 días aproximadamente. Células que son ya viejas, ¿verdad? Alcanzando ya los 120 días, o células sanguíneas que se dañan por alguna razón. Estas son sacadas de circulación en el hígado y en el vaso. Recordando también que nuevas células son formadas a diario por nuestra médula ósea, así que casi en el balance de los que salen de circulación, aproximadamente casi igual número es formado en el mismo día, ¿verdad? Entonces, casi que no se siente esa diferencia porque es un balance neutro, por así decirlo, un balance cero. Siempre está la pérdida y la producción casi en el mismo cantidad. La producción de las células rojas es controlada por una hormona que se secreta en el riñón, la eritropoyetina, ¿verdad? Esta eritropoyetina básicamente responde a los niveles de oxígeno. Cuando los niveles de oxígeno son bajos, hay mayor respuesta a secretar eritropoyetina por por el riñón, ¿verdad? Algunas enfermedades, especialmente aquellas enfermedades que deterioran la función renal y su parte celular, producen una disminución en la producción de eritropoyetina y los pacientes sí experimentan anemia bien marcada. Tanto que algunas personas necesitan que les pongan eritropoyetina exógena, ¿verdad? Se las inyectan cada mes para compensar la pérdida de la hormona natural. Ahora bien, el proceso de formación de nuevas células sanguíneas se llama hematopoiesis, ¿verdad? Y este ocurre desde periodos embrionarios y llega hasta la adultez, ¿verdad? Hasta la vejez.
sea, es un proceso que no termina. La hematopoiesis existe desde antes de que nacemos y llega hasta la vejez, hasta un poco, hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, lo único que podría experimentar es que disminuye un poco la producción, pero la hematopoiesis en sí no desaparece, siempre está presente. Ahí les dejo dos imágenes. El de la izquierda es el plasma, de la izquierda de su pantalla, ¿verdad? Y la derecha vemos el suero, para hablar un poquito de las diferencias del uno y del otro, ¿verdad? El suero y el plasma, si los vemos, los dos son partes líquidas de la sangre que permanecen una vez que las células son separadas de ellos. ¿Va? Pero hasta ahí llega la similitud, ¿va? De ser fluidos que permanecen después de la separación de la célula. La diferencia ya vista es que, por ejemplo, el plasma es la parte líquida o fluida que permanece después que nosotros, agregarle un aditivo, prevenimos que se coagule la sangre. Entonces queda siempre en un estado bastante líquido y debemos separarlo a través de una centrífuga, ¿va? Una vez ya usemos la centrífuga, ya podemos ver que se separan las partes más pesadas al fondo y las partes líquidas eh, por arriba de ese nivel, ¿verdad? Ahora, el suero es aquella parte que permanece, pero el coágulo se formó antes de ser centrifugada la muestra. ¿Va? Ya una vez el tubo se coaguló, la sangre en él, si lo podemos meter en una centrífuga, entonces el suero lo vamos a obtener de esa manera. Eh, Muchos laboratorios utilizan suero como muestra para realizar sus pruebas de laboratorio. Ahora, la sangre completa es aquella sangre que sale directamente de una persona y es puesta en otra, no sin antes haber pasado por un exhaustivo sistema evaluador de enfermedades o alguna situación que no permita que la sangre sea de consumo para otra persona. Entonces no se puede transfundir, ¿verdad? Caso contrario, que ya verificamos el tipeo, el RH, vimos que no tiene ninguna situación que va a ser en detrimento de la otra persona, entonces sí, ya se puede utilizar para fines de transfusiones, ¿verdad? La sangre no dura para siempre, sino que tiene expiración, ¿verdad? Que debe ir en la bolsa. Ya las bolsas ahora traen sistema de lectura de código de barras, fecha de caducidad y lastimosamente por la demanda exagerada de sangre, muchas no alcanzan la fecha de vencimiento, se utilizan mucho tiempo antes. Así que vamos a ver un poquito de lo que es la flebotomía ahora, ¿verdad? Actualmente. ¿Dónde la van a practicar? Ya vamos a ver. ¿Por qué la practican la flebotomía? Básicamente es para obtener sangre para monitoreo y pruebas diagnósticas. También se puede obtener para transfusión sanguínea, ¿verdad? Sacar sangre completa, procesarla, prepararla y transfundirla a otras personas que así lo requieran por una cirugía, por una anemia crónica o cualquier situación. O también se puede remover sangre para fines terapéuticos, como podría ser la policitemia, ¿verdad? Y la policitemia es una enfermedad mieloproliferativa crónica que afecta a muchas personas, en la cual la médula ósea produce una cantidad anormal alta de células rojas. Entonces, como parte del tratamiento es flebotomías periódicas para sacar de 300 a 500 ml de sangre y de esa manera se reduce el porcentaje de hematócrito, ¿verdad? Lo ideal es tenerlo abajo de 45 o el equivalente en hemoglobina abajo de 15, ¿verdad? Por ahí. Los métodos de hacer flebotomía, tenemos la venopunción, que es la pinchar una vena, y la punción capilar, que es pinchar la piel. ¿Va? Esos son los dos métodos conocidos de flebotomía actualmente, ¿va? De sacar sangre. Ahí les dejo yo unas fotografías, mano izquierda y derecha, donde dice salve una vida de sangre. ¿Va? Siempre exhortamos a las personas que si pueden donar, donen sangre. ¿Va? Es algo muy valioso para quien necesite una transfusión sanguínea
Un procedimiento que dura más o menos 20 minutos, 25 minutos y la muestra se procesa en el acto, ¿verdad? Rápido ven el tipeo y todo eso y la persona ya está lista para que le saquen su sangre, ¿verdad? Son unos catéteres bastante gruesos, por lo cual la sangre colectada sale rápido y en cuestiones de unos minutos ya terminó todo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que es ya el procedimiento de la flebotomía. Van a ver que ustedes que, número uno, siempre protegiéndonos en salud, como dicen, y siempre identifiquemos al paciente de una forma, como dicen los libros, ¿verdad? Preguntándole el nombre completo y su fecha de nacimiento, antes y después. Antes de pincharlo, ¿verdad? El consentimiento informado, ¿verdad? Si está de acuerdo que le hagan la flebotomía. Y también él tiene que haber leído un consentimiento informado y de forma escrita también autorizarlo a través de su firma y la fecha de ese día. Posteriormente se vuelve a verificar que el nombre de la etiqueta que se imprimió es de la persona que dio la sangre y es su tubo con sangre y luego ya la etiquetamos la muestra, ¿verdad? Eso es. Y también el consentimiento también nos sirve para que no nos vayan a acusar de un assault o una battery. Eso lo vamos a ver el próximo jueves cuando hablemos de HIPAA, ¿no? Ahora, también el flebotomista tiene que eh, saber cómo se maneja y transporta una muestra, los diferentes métodos de transporte, la precisión en la toma y la rapidez y efectividad del envío. Algunas muestras son que se tienen que mandar rápido y contestarse en menos de una hora, ¿verdad? Y otras son as soon as possible, que tienen que ser por lo menos desde el momento que se saca hasta el momento que se reporta por lo menos de 2 horas y las de rutina que no hay prisa, ¿verdad? Que puede, la temperatura también, como unas muestras de temperatura, unas muestras que se transportan en temperatura frías, otras que se transportan en temperatura ambiente, dependiendo, ¿verdad? No agitemos la sangre cuando está dentro del tubo, sino que se hace un movimiento bien suave para que se mezcle el aditivo con la sangre. Algunas muestras también no se pueden exponer a la luz, hay que proteger la sangre de la luz. Ahora, en cuanto a al trabajo del flebotomista, ¿verdad? ¿Dónde se puede hacer flebotomía? Pues la flebotomía se puede hacer en muchos lugares, como son hospitales, clínicas ambulatorias, ¿verdad? Como podrían ser clínicas comunitarias, centros, departamentos de salud, prisiones, centros de diálisis, se puede hacer flebotomía, ¿verdad? Hospicios, centros de rehabilitación, se puede hacer flebotomía. O sea, que hay mucha participación del flebotomista en muchas partes. Así que hay mucha posibilidad de trabajo, ¿no? Ahora, volviendo a lo que es el transporte de la muestra, recuérdense que muestras se pueden transportar frías, como son los gases arteriales, muestras arteriales, y otras se tienen que transportar a temperatura ambiente y otras requieren un poquito de temperatura o tibia, ¿verdad? Temperatura algo templadita. Ahora, antes de entrar a lo que es la discusión de los colores de los tubos, eh, voy a traer a mención nuevamente lo que eran las credenciales que necesita el flebotomista, que es lo que ustedes están haciendo actualmente. Básicamente el certificado que se les va a extender el ANCA eh, es una forma de tener una credencial para hacer flebotomía. Entonces, recuerden que requiere pasar el examen y cuando ustedes hagan alguna pasantía, puede ser ahí la oportunidad que tengan para hacer práctica. Entonces, esa es la certificación. No hay que confundirla con la licencia, que ya es un documento distinto. La licencia es un documento oficial y es entregado por agencias del Estado, como son las juntas de enfermería, juntas médicas, ¿verdad? Que ya son agencias del Estado. Lo requiere la ley, ¿verdad? Es obligatorio tener una licencia si se practican esas profesiones. Y también requieren experiencia, haber pasado un examen y un nivel de educación, como puede ser por ejemplo, un grado asociado en un college o una universidad, un bachillerato, un bachelor. Ahora, vamos a ver entonces también lo que es la parte de los aditivos, ¿verdad? Vamos a describir cómo algunos colores nos orientan y sabemos nosotros qué tipo de aditivo puede estar adentro
y para qué tipo de colección de sangre se requieren, ¿verdad? Entonces, algunos análisis de sangre requieren que estos aditivos estén presentes y se mezclen con la sangre que se colecta. Esto se hace con el propósito de obtener valores óptimos, ¿verdad? Entonces, poner químicos dentro de estos tubos es una forma que vamos a lograr ese objetivo, ¿verdad? Identificar los tubos en base al aditivo se puede hacer muy fácil. La mayoría va a ser solamente ver el color del tapón. ¿Ya? Los tubos evacuadores tienen un color, su tapón. En esta foto acá la ven, este color rojo. Y eso lo asocia inmediatamente uno con un aditivo y para qué puede servir. ¿Verdad? Vamos a empezar con el color rojo. Por ejemplo, el tubo de color rojo, estos no requieren aditivos y se usan comúnmente para química general y determinaciones que utilizan suero. Ahí puede ser para analizar factor reumatoideo, amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico. Ahí les dejo yo algunas muestras. Hormona paratiroidea, digoxina, la prueba de sífilis, niveles de insulina, valores de péptido C y también para procedimientos y muestras de banco de sangre. Es el color rojo, ¿verdad? Ahora vámonos con el color celeste. El color celeste, eh, este tiene el aditivo sodio citrato, ¿verdad? El sodio citrato, o también otro que vamos a ver en otros tubos, el ETA, son químicos anticoagulantes, ¿verdad? Que evitan que se forme un coágulo. Este sodio citrato en el tubo celeste está en un porcentaje de 3,2. Siempre revisen la etiqueta en la parte superior. Van a ver acá descripción del aditivo. Aquí dice sodio citrato 3,2. Este se utiliza comúnmente para pruebas de coagulación. Cualquier prueba de coagulación, ¿va? Ya sea PT, PTT, fibrinógeno, prueba de fibrinógeno, eh, dímero D, es otro. Para factores, análisis de factores, ¿verdad? Son aquellos que se nos ayudan a identificar deficiencias o si el factor puede estar inhibido. El PT es otro, ¿verdad? El PT es una muestra que se manda para hacer un análisis y ver qué cantidad obtenemos para el INR, que es un tipo de calculación que utiliza para basarse el resultado de una prueba de PT, ¿verdad? Fibrinógeno, ya lo mencionamos, y el dímero D, que es un análisis que se hace para descartar la presencia de coágulos sanguíneos severos, serios, como podría ser en un embolismo pulmonar, en un infarto al miocardio. Este sería el tubo color celeste. Ahora, el color lila o morado o lavanda, este tiene el aditivo, lo vamos a agregar en 4 letras, ¿verdad? A formar ETA. Pero este es el nombre, si ustedes lo quieren saber, porque en la clase anterior me preguntaron, ¿y cuál es el nombre del aditivo ETA? Bueno, aquí está. Etilen, diamine, tetracetic ácido. ¿Verdad? Pero para no estar diciendo todo este nombre, les abrevia ETA, EDTA, ETA. Este es un aditivo que también inhibe la formación del coágulo, ¿verdad? Haciendo que ese aditivo se utilice o se gasta uniéndose al calcio, que es el calcio es un ingrediente necesario para la formación de un coágulo. Este lo vamos a usar comúnmente para pruebas de hematología. Ahí tenemos la cuenta de sangre completa, ¿verdad? CBC, la cuenta de plaquetas, cuenta de reticulocitos, hematocrito hemoglobina, eritrosedimentación, el CUM directo. Esas son otras de las pruebas que utilizan este, la banda y el aditivo ETA en su interior. Este que está acá, que se llama BNP, péptido natriurético cerebral, es algo que, a pesar del nombre que dice brain, se secreta, es hecho por el corazón, ¿verdad? Y los vasos sanguíneos. Y ayuda mucho que cuando está elevado, más elevado de lo normal, es cuando lo asocian a niveles de potencial falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, el Direct CUMS, que está aquí por último, esta también es otra prueba que se utiliza mucho para el análisis de las anemias hemolíticas autoinmunes, que son condiciones que a veces pasan, que llevan a presentaciones de anemia, ¿verdad? Entonces,
El DirectQ se utiliza para detectar anticuerpos y proteínas de complemento que se detectan en la superficie de las células sanguíneas. Ahora, este otro, el rosado, ah, también tiene el aditivo ETA. Este se utiliza comúnmente para pruebas hematológicas también. Y tenemos ahí para análisis de tipo IRH, muestreo de anticuerpos, buscando anticuerpos, pruebas cruzadas y el análisis de ROGAM. Ese análisis de ROGAM hace un estudio del tipeo ABO, del RH, de la madre, también muestrea la sangre del feto y muestrea presencia de anticuerpos en la sangre de la mamá. Esto más que todo se hace para prevenir que individuos que son RH negativos sean sensibilizados, ¿verdad? Cuando se exponen a células sanguíneas que son RH positivas. Esto se puede ver en situaciones de embarazo o en transfusiones también, ¿verdad? Ahora, el color verde, claro y oscuro, utilizan heparina. La única diferencia es que el aditivo sodio heparina lo vamos a ver en los tubos verde intenso, verde oscuro, y el sodio, litio heparina en el verde claro. Los dos son comúnmente usados en químicas clínicas que requieren sangre completa o plasma, y son aquellas que se hacen STAT, ¿verdad? La palabra STAT, que la ven acá, quiere decir de alta urgencia, ¿verdad? Desde que la muestra salió de la sangre del paciente hasta que se procesa y se devuelve el resultado al médico, tiene que ser no más de una hora. Por eso se llama STAT. Ahí tienen ahora el verde claro, que se utiliza la heparina, litio heparina, y este aditivo también es un anticoagulante. También se utiliza para muestras que requieren plasma o sangre completa y son químicas de rutina, ¿verdad? Ahí les pongo algunas. Medición de amonia, el lípido, el panel lípido, el panel hepático, marcadores cardíacos. El gris se utiliza para pruebas que requieran mediciones de glucosa, ya sea glucosa en ayuna, glucosa al azar, pruebas de tolerancia a la glucosa. Este tubo tiene dos aditivos. Aquí puedes ver en la etiqueta en la parte superior, dice fluoruro de sodio y oxalato de potasio. El fluoruro de sodio es el antiglicolítico, ¿verdad? Es el preservante que inhibe que se degrade la glucosa muy rápido. Y el oxalato de potasio es el anticoagulante, que previene que la sangre en el tubo se coagule. Este se utiliza, como les dije, para pruebas de glucosa. No, tenemos este tubo que se llama tigrado o tubo camuflajeado, rojo-gris, que tiene un separador de suero en la parte inferior, como que fuera un gel, ¿verdad? Se te utiliza para química general también y muestreo de inmunología. Y cuando se procesan muestras para paneles metabólicos básicos y completos. Ustedes van a ver muchas órdenes de laboratorio ya agrupan algunas muestras para un perfil específico, ¿verdad? Que queremos analizar. Este comprensivo que se llama completo, el perfil metabólico completo, y hay un básico. Básicamente, el completo es un poquito más extenso y nos da pruebas que tienen que ver con la función renal, ¿verdad? La creatinina, el nitrógeno ureico, las pruebas hepáticas, electrolitos, la glucosa. Luego tenemos perfiles electrolíticos, perfiles hepáticos, donde tenemos las transaminasas, las albúminas, bilirrubinas directas, totales, directas e indirectas, el perfil lípido, ¿verdad? Y el perfil tiroideo. Luego hay otro que se llama tubo azul oscuro, que te tiene también el aditivo de la ETA. Este se utiliza para el análisis de elementos traza que incluyen mediciones de plomo, ¿verdad? Y también para el monitoreo de drogas terapéuticas, que son aquellas que se indican por un uso médico, y muestreo también para niveles de drogas de tipo recreativa, ¿verdad? Si quieren medir alcohol, cocaína, marihuana, heroína u otro tipo de drogas con no uso médico.
Ahora, cuando se envíen cultivos de sangre, ¿verdad? Estos son tubos más gruesos, más grandes, con capacidad de agarrar más sangre que un tubo regular de sangre. Algunos de estos tubos, por ejemplo, los adultos, si ustedes ven, tienen una capacidad enorme, pero hay límite, ¿verdad? Cuando se va a hacer en un adulto no hay que agarrar más de 8 ml por bote y en los niños no más de 4 ml. ¿Y por qué es esto? Básicamente se hace porque se utilizan tres recipientes, tres botes por sacada, ¿verdad? Por orden, perdón. Entonces, la persona sería sangrada demasiado si nos vamos al límite del bote, así lo llenáramos. Entonces, eh, no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, siempre veamos el límite. Cada uno tiene un límite. Tenemos botes aeróbicos, anaeróbicos y los pediátricos, ¿verdad? Entonces, tiene ese límite máximo. Ahora bien, cada bote de estos de cultivo viene con un medio de cultivo que se llama, que básicamente estos medios de cultivo previenen que la bacteria o lo que esté ahí en esa sangre muera, ¿verdad? Por falta de nutrientes. Entonces, básicamente provee cierto nutriente a la bacteria para que esté viable hasta el momento que se traslada a una placa de cultivo. Entonces, comúnmente hay protocolos. Algunos hospitales en Estados Unidos incluyen, por ejemplo, que se saque sangre completa y se hace en tres momentos, ¿verdad? Set uno se hace al minuto cero, el set 2 se hace a los 30 minutos y se van cambiando posiciones, ¿verdad? Brazo derecho, brazo izquierdo. Y al minuto 90, que sería la hora y media desde la primera toma, se hace la tercera muestra. Ahora vamos a ver el orden correcto para sacar sangre, ¿va? El uso del orden correcto en la sacada de sangre en la menopunción es muy importante, así que no lo olviden. Vean el orden acá. El Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico estableció las regulaciones por la cual los tubos tienen que ser usados, ¿verdad? Y el orden correcto, si se respeta, evita que se contamine de forma cruzada los aditivos entre los tubos de sangre. Si no hubiese una orden de banco de sangre, no, perdón, de cultivo de sangre, una muestra de sangre para un cultivo, ese, el número uno sería el azul, el celeste. Pero si hay una orden de cultivo de sangre, ese es el número uno, ¿verdad? El tubo o el bote que se va a hacer cultivo de sangre. Inmediatamente vendría el tubo que contiene sodio citrato, que es el celeste. Posteriormente vendrían los tubos que tienen, que son para sacar muestras de para suero, que incluyen aquellos que tienen activador de coágulo y también podrían tener gel, ¿verdad? Como son el, el rojo, el camuflajeado y otro que de tapón dorado, que no lo mostré. Inmediatamente vendría los tubos que tienen heparina, que con o sin gel, que son el verde claro y el verde oscuro. Luego vendrían los tubos que tienen el separador de ETA, que aquí en este caso sería el número 5, ¿verdad? Con o sin separador de gel. Ahí tenemos el lavanda, el rosado. Y luego vendría por último el color gris, que son aquellos que tienen, el gris tiene, dijimos, el sodio fluoride y el oxalato de potasio, que es el inhibidor glicolítico, el oxalato de potasio. Tapón gris. Apréndanse ese orden. Inicialmente a veces cuesta aprendérselo, pero luego se hace ya bien automático. El orden en el que van y las órdenes que ellos, por lo cual se envían, ¿verdad? No vayan a olvidar que cuál es para la coagulación, cuál se usa como para hematología, cuál se podría usar para química general, cuáles son aquellos que para STAT, ¿verdad? Para que no lo olviden. Ahora, veamos el equipo de venopunción que tenemos a disposición, ¿verdad? Siempre seleccionar el equipo apropiado para el propósito del muestreo que nos piden y el tipo de paciente es de extrema importancia. Entonces, el equipo colector de sangre básicamente lo constituyen el torniquete, los tubos evacuadores, las agujas, las jeringas, como digamos que ese es como el cuerpo principal de necesidades, ¿verdad? Luego vienen otras cosas que son secundarias, como podría ser el alcohol, los guantes, la gasita 2x2, el tape.
Pero no olviden que el sistema evacuador, el que tiene, eh, por ejemplo, en este caso aquí puse yo de primero, del sistema evacuador lo constituyen tres partes, que básicamente son los que sostengo en mi mano. Uno, el sostenedor de tubo. Dos, la aguja de dos puntas, ¿verdad? Que tiene la punta que va hacia el paciente y una punta interna que es la que se engancha acá, que va a penetrar el tapón de color. Ya una vez se haga esta anclaje este acá, ¿verdad? Ya tenemos que el tubo evacuador de color es el que va a ir aquí adentro, ¿verdad? Y lo va a pinchar en la aguja interna. Ese sería a grandes rasgos el sistema evacuador, ¿verdad? Ahora bien, tenemos nuestro equipo de protección personal, tenemos la mascarilla, si queremos usar, los goggles, la gabacha, guantes limpios. Luego para poner en el brazo necesitamos el torniquete, ya vamos a hablar de eso. Ahora bien, vamos a mostrarles unas fotografías acá para que lo vean más, más exacto la imagen. Por ejemplo, acá el torniquete, que es este número 7. Este torniquete es un dispositivo que se utiliza para hacer la vena más visible, más fácil de encontrar. Usualmente no es de látex, ¿verdad? Mide media a 1 pulgada de ancho, 15 pulgadas de largo y su uso es individual, uno por paciente. Ya una vez lo usé yo, lo descarto. Luego ya hablamos un poquito de los colores de los tubos, que aquí sería el número 2. El sistema de Vacutainer, que se llama, es el modelo de tubo más usado en laboratorios en Estados Unidos y el mundo, creo. Básicamente, cada uno tiene un color basado en la presencia de un aditivo, que ya lo mencionamos. Podría ser un anticoagulante, un activador de coágulo, un preservante, como son los antiglicolíticos, ¿verdad? Luego tenemos las agujas, que la aguja usualmente es número 21 para flebotomía. Pero también podemos usar número 23, por ejemplo, para hacer las punciones de sacada de sangre para cultivo de sangre. Hay jeringas también que se utilizan en circunstancias especiales, como podría ser cultivos de sangre, ¿verdad? Acá les muestro también los sistemas para punción capilar. Casi son los mismos, pero con un detalle que los microtubos son pequeñitos, pero ahí vamos a tener siempre guantes, lancetas para pinchar la piel, alcohol para limpiar la piel también, gasas estériles 2x2, tape, micropipetas, sellantes, las etiquetas de los clientes, entonces, y los basureros, esto, ¿verdad? Que son los donde descartamos los instrumentos con punta. Las agujas, les dije que el número 21 es la aguja que clásicamente más común utilizarla para punción capilar, 21. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la venopunción, ¿verdad? Vamos a identificar algunas precauciones que se deben de tener durante este procedimiento. Recordemos que el flebotomista debe de utilizar, si espera que puede haber una salpicadura, yo lo usaría por cuestiones de necesidad de protegerme. La mucosa bucal yo siempre utilizo cuando estoy con un paciente en clínica de heridas y úlceras, un goggle, ¿verdad? Protector de ojos. Es bueno tenerlo. Ya es Face Shields es más opcional, pero poner los goggles sí, ¿verdad? Hay que ponérselo. Te digo, un par de guantes limpios, ¿verdad? Una gabacha impermeable, si es posible, abotonada, como lo ven en esta foto, ¿verdad? El paciente, si es pequeño, puede estar en las piernas de su abuelita, de su mamá, de la persona que lo llevó ese día, si son niños pequeños. Cuando digo pequeño es como el pequeñito que vemos acá, que pueden dar unos 5 años. Ya si es más pequeño, como 2, 3 años o un año, ya ese puede estar sobre una mesa de examen, ¿verdad? Y sostenido por su papá. Los pacientes tienen que sentarse en una silla de flebotomía, como ven acá, que tenga un apoyabrazo. El paciente tiene que estar con sus pies apoyados en el piso, ¿verdad? No en el aire, no que en el piso, ¿verdad? Si el paciente ya voy a hablar de eso como complicación. Si él expresa que ha tenido un desmayo o se pone mal, se pone nervioso, pálido y todo eso, lo podemos poner en una mesa de examen
y que esté cómodo o en un reclinable, ¿verdad? Antes de sacarle sangre. Entonces, básicamente eso es, ¿verdad? Pacientes muy pequeños, como lactantes, lo acuesto en una camilla. Ya niños más grandes podrían estar sentados, ellos solitos, o en las piernas de sus papás, ¿verdad? Entonces, acostar a un niño ya escolar o adolescente ya es según necesidad. Le puedo sujetar su brazo con suavidad o la mano donde se va a realizar la punción. Ahora, en la punción capilar, recuérdense que vamos a utilizar el dedo tercero y cuarto, ¿verdad? Acá se ve en este dibujo, está agarrando el tercero. La punción capilar se hace a los extremos laterales, ¿verdad? Ya sea medial o lateral, nunca en la parte del centro, porque vamos a poder lesionar lo que es la falange distal, ¿verdad? Lo que queremos evitar funcionar el hueso. Entonces, ese es el método. Entonces, acá tenemos que dice correcto e incorrecto, ¿verdad? Siempre tratamos de que el corte sea como no en paralelo a lo que es la, la hendidura de la huella digital, sino que como de forma lateral, ¿verdad? Al pliegue de la huella digital. La posición dijimos tercer y cuarto dedo. Ahora, si es el niño en el talón, se hace la parte carnosa también, no en la parte media para evitar el calcáneo, y en la parte carnosa, lateral o medial, pero que sea en la vista de la planta del pie, en la parte inferior del talón, en la parte plantar y lateral, la parte carnosa de esa zona, para que sea satisfactoria la punción capilar. Ahora en cuanto a alguien me va a preguntar, por ejemplo, la punción arterial, ¿qué pasa? El asistente médico tiene que estar familiarizado para transportar muestras de punción capilar, ¿verdad? Porque probablemente van a haber pacientes, especialmente si el asistente médico trabaja en un hospital, porque se procesan bien rápido. Entonces, casi siempre son muestras que se toman en lugares de hospitales o en clínicas bien equipadas que pueden tener capacidad de resolver ahí mismo, ¿verdad? Sin mandarla a otro laboratorio, sino que in situ. Entonces, en este caso, sí, ¿verdad? El espécimen deberá ser colocado lo más pronto posible en hielo y transportarse al laboratorio para análisis. Les voy a mencionar acá algunas muestras que necesitan eh, protegerse de la luz, ¿verdad? Tenemos la bilirrubina, protoporfirina, caroteno, vitamina B1, B6, B12, vitamina eh, E y folatos. Casi siempre los laboratorios tienen un como eh, tubo color ámbar y adentro de él se puede poner el tubo, ¿verdad? Adentro. Si eso no hubiese, pero que es bien raro, se puede utilizar el papel aluminio para cubrir la parte transparente del tubo y transportarse lo más pronto posible. Ahora veamos lo que es la selección de las venas en el antebrazo. Siempre recuérdense que la mano tiene que estar hacia adelante en posición anatómica normal, la palma de la mano hacia al frente y ya esa posición ya nos ayuda a ubicar las venas que están en la región del primer dedo, que sería la zona lateral, ¿verdad? Del antebrazo lateral. Y las posiciones en la número 5 que serían las venas en la posición medial, acá. Entonces, en la posición lateral tenemos la cefálica en la zona de la fosa antecubital, ¿verdad? Y en la región medial tenemos la basílica. Y si trazáramos una vena que uniera las dos, si ustedes ven, se forma como que fuera una H, una letra H. Y esta zona que conecta lo medial con lo lateral sería la mediana cubital, que es la que quiero agarrar, ¿verdad? Entonces tenemos la cefálica, basílica y esta zona media de la fosa antecubital, la mediana cubital.
Ahora, en la región de la mano, ¿cuál puedo yo agarrar? No la palma, ¿verdad? Sino que el dorso. Si yo la mano la tengo hacia el frente y le doy vuelta, ya me queda expuesta la región posterior de la mano o la región dorsal, que es ahí donde yo pudiera decidir si hago punción o no, ¿verdad? Si yo pongo mi mano en posición que estoy viendo la región posterior de mi mano dorsal y hago un puño, hago un puño, cierro el puño, voy a ver que se pueden ver bien fáciles unas venas en la región dorsal. Esas son las que yo puedo utilizar para punción frotomía. Y esas son las que se llaman dorsales metacarpales, ¿verdad? No puedo utilizar ninguna de esas venitas que veo al inicio de los dedos, ¿verdad? Que son las digitales, no se pueden utilizar acá, ni tampoco los que están a la nivel de la muñeca, ¿verdad? Si usted tiene su manita, como yo le dije, así hecha puño, va a ver que en la región de la muñeca, más o menos ahí se toca una vena, esa no se puede utilizar, ni la del otro lado, que está lo que sería como los epicóndilos, ¿verdad? Por ahí se ven bien fáciles unas venas. En la región de la muñeca, esas no se pueden utilizar, ni la parte medial, ¿verdad? Entonces, solamente las dorsales metacarpales, acá. Y esta foto lo ubica mejor a uno ya cuando ve la foto. La mano, región dorsal expuesta, y aquí están las dorsales metacarpales. Veamos este video que es muy interesante. Fíjense bien el video porque aquí el video les habla de muchas cosas. Yo las voy a resumir al final. Solo que nos está cargando. ¿Qué pasó? Voy a salir 30 segundos para activar este video que no me está dejando. Ok, profesor. Me voy a salir y volver a entrar, doctor, solo rapidito. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa. To locate the median cubital vein, palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch.
Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain,
But as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, antes de que termine el video, voy a hacerles un resumen de lo importante que salió en el video y son los pasos a seguir para que el procedimiento de venopunción sea efectivo, ¿verdad? Tenemos la parte de verificación de la identidad. Se recuerdan que la flebotomista le preguntó el nombre completo y fecha de nacimiento. Luego la higiene de las manos. Preparen su equipo. Fue lo que hicieron después. Posteriormente, una cosa que no salió en el video, pero quiero recalcar es que hay
por lo menos un límite de 2 intentos por paciente. Si con eso no logramos hacer la flebotomía, pedir ayuda a una persona que probablemente tenga más experiencia en la flebotomía para no estarla pinchando demasiado a un paciente, ¿verdad? Entonces, eh, eso sería el límite máximo 2. Luego el torniquete se coloca a 3, 4 pulgadas del sitio donde vamos a hacer la punción, o sería el equivalente a 8 o 10 centímetros por arriba del sitio de punción. Bueno, debemos de quitar el torniquete tan pronto veamos que la sangre fluye libre adentro del tubo, que tiene que ser, esperemos que se quite 1 minuto máximo, menos es mejor, ¿verdad? El correcto orden de los tubos ya lo dijimos, si hay cultivo ese es el número 1, caso contrario sería el que sigue el celeste, luego vendría el tubo color rojo, luego los verdes, los lavanda y el gris que sería por último, ¿verdad? Y por último vamos a ver que una vez ya se obtuvo la muestra, se debe de sacar la aguja, ponerle el dispositivo de seguridad y descartar la jeringa en el recipiente respectivo. Si ustedes vieron la señora que sale en segundo, ella tiró la aguja a la mesa. Cuando el muchacho le dijo, ¿y esto qué? Que era que no le había quitado el torniquete y habían pasado como 3, 4 minutos. Entonces ahí esa señora cometió varios errores que si ustedes vuelven a ver el video mañana, van a ver que esa señora comete para al menos unos 5 a 6 errores, ¿verdad? De flebotomía, así bien importantes, pues no son cosas fáciles. Pero esta flebotomista que tienen en pantalla ustedes, ella fue la que hizo la punción al inicio y la que hizo la punción al final, y así se realizó flebotomías 10, ¿verdad? Con todos los criterios que les hemos mencionado durante el resumen del video, ¿verdad? Espero que eso les sirva mucho. Vamos a terminar acá el video y pasamos a la diapositiva siguiente. Ahora vamos a ver cómo etiquetamos, ¿verdad? La identificación de la muestra con los datos del paciente es importantísimo, ¿verdad? Recuerden que muchos eh, récords médicos electrónicos producen sus propias etiquetas con la información que se requiere. Entonces, básicamente, la responsabilidad del asistente médico, en este caso ustedes, va a ser validar que esta información que el paciente tiene impreso en su etiqueta es la correcta. Y eso lo vamos a hacer antes de poner la etiqueta en el tubo con la sangre del paciente, ¿verdad? Muchas etiquetas ahora ya se registran de forma electrónica, se puede escanear, ¿verdad? Y eso es rápido, ¿verdad? Registrarlo por escáner rápido y el escáner hace todo el análisis de la hora de la solicitud, la hora de la muestra, todo eso, ¿verdad? Entonces, básicamente la etiqueta, vean que tenga el nombre del paciente, algunas traen la fecha de nacimiento del paciente, el récord médico, el número, la fecha de la colección, tiene que estar la hora de colección, las iniciales del técnico o flebotomista que hizo eso, ¿verdad? Entonces, eso eh, es necesario, ¿verdad? Entonces, si hay que reimprimir una etiqueta, hay que hacerlo, pero asegurémonos que la información que recién les dije esté presente y si hay que agregar alguna inicial o hora de colección, se agrega lapicero, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se coloca? Se coloca en forma longitudinal al tubo, como está en esta foto, ¿verdad? Más o menos 1 centímetro del borde de color. Nunca se tiene que tomar sobre el color. Acá son errores transversales con el escáner todo arrugado, ¿verdad? Esos son errores también. El torniquete, pues, nuevamente les digo, tiene que ser retirado a 1 minuto máximo o menos para evitar hemoconcentración o la formación de un hematoma, ¿verdad? Que es lo que queremos básicamente que no pase, pues que se forme un hematoma. Posiciones del paciente ya las vimos anteriormente, pero para hacer un resumen, ahora recordemos que para la punción capilar el brazo tiene que estar sostenido en una superficie sólida, la mano extendida hacia arriba, ¿verdad? Con la palma hacia arriba para hacer la punción capilar, ¿verdad? Los niños pequeños tienen que estar, podrían estar en las piernas de sus padres, cuidadores, y los muy pequeños, ¿verdad? Infantes recién nacidos, posición supina, o sea, acostaditos, con el pie ligeramente inferior al torso. La piel tiene que estar sana, rosada, buen color, no debe tener cortaduras, abrasiones,
cianótica, edematizado el brazo o señales de infección cerca del sitio de la punción. Eh, en los infantes, ya lo dijimos, la superficie plantar del talón es donde se va a hacer la punción. Vea, si vemos esta foto, sería en esta zona carnosa acá y por acá, ¿verdad? Evitando la parte media del calcáneo. Y en los dedos sería 3 y 4, dedo 3 y 4 en la zona lateral, ¿verdad? Evitando la parte media de la falange distal. Ahora, vamos a ver esto del frotis de sangre que podría hacerse. Claro que sí. Si se necesita hacer un frotis de sangre, por ejemplo, para el análisis de una sangre periférica, fácil, ¿verdad? Tenemos una laminilla limpia, se consigue una laminilla limpia. Se coloca una pequeña gota de sangre en uno de los extremos de la laminilla, a más o menos 1 centímetro de uno de los bordes, más o menos. Luego, con otra laminilla limpia, a un ángulo de 45 grados, sin tardarnos mucho, movilizamos esa sangre hacia el extremo contralateral para hacer un movimiento de la sangre y, dependiendo si queremos un frotis concentrado o un frotis fino, ya sería a gusto del médico o del que va a hacer el análisis del frotis, ¿verdad? Pero es un frotis de sangre periférica, o film de sangre. Ahora, veamos algunas complicaciones frecuentemente asociadas a flebotomía, ¿verdad? Entonces, número uno, el hematoma, ¿verdad? Ya sea que nos lo hicieron a nosotros, a alguien, o nosotros lo vamos a hacer a alguien, ¿verdad? Eso es probablemente irremediable, ¿verdad? Hay que tratar de seguir todo el protocolo para que esto no suceda, pero es el más común reportado. Alergia al látex también, ¿verdad? Siempre preguntemos si la persona es alérgica a algo, medicamentos o cualquier tipo de comida o látex para saberlo, ¿verdad? Luego las lesiones nerviosas también están descritas, especialmente si se hacen punciones en la zona medial de la fosa antecubital, donde dijimos que podría estar la arteria braquial, el nervio mediano, el nervio cutáneo por acá. Entonces se podría formar una zona de presión si hay un hematoma en esta zona, en el paquete nervioso y provocar algún daño, ¿no? Infección está mencionado también, pero es muy bajo, menos del 1%. Es raro, pero sí lo mencionan los libros. También que el paciente diga no. El paciente podría estar en su derecho de decir no y hay que respetarlo, ¿verdad? Entonces, una forma de seguir el protocolo. Si el paciente dice no, solamente habría que documentarlo, ¿verdad?, en el expediente y no pasa nada, ¿verdad? Simplemente también asegurémonos que el paciente entienda por qué se está haciendo el procedimiento, va a explicarle de forma sencilla. El paciente tiene que estar confiado del procedimiento y ver confianza en el personal que va a realizar el procedimiento, ¿verdad? Si así con todo esto él dice no, ¿verdad? También, ¿verdad? Ahora, el síncope o desmayarse también está descrito. Entonces, si un paciente ha expresado previamente que ha tenido desmayos durante sacadas de sangre previas, es mejor acostarlo, ¿verdad? Ponerlo en posición supina con poco respaldo a 30, 45 grados. Nunca le demos la espalda a un paciente que se le acaba de realizar una fleotomía, ¿verdad? Ya que sin previo aviso el paciente podría también desmayarse. Algunos signos que podemos observar en los pacientes son palidez, sudoración profusa, que se ponga a respirar rápido, a hiperventilar o se ve ansioso. Entonces, ante eso, tomemos las precauciones del caso y observémoslo, ¿no? Si el paciente expresa eso de que sea coloquémoslo en un reclinable, como lo vimos en una fotografía, por acá está la señora, en una reclinable un poquito más seguro, esto previo a comenzar la flebotomía. Pero ¿qué pasa si el paciente se desmaya durante el procedimiento? Entonces, fácilmente resolvemos la situación, ¿verdad? Tranquilidad primero, luego remover el torniquete, remover la aguja del brazo y ponerle el dispositivo de seguridad y quedarnos con el paciente, ¿verdad?, a su lado,
que esté tranquilo, respirando, hasta que pase, ¿verdad? Esto no es que le va a durar horas, pues son minutos. Otras complicaciones que pues se podrían observar es sangrado excesivo por uso de anticoagulantes como aspirina, warfarina o heparina, o algunos de los medicamentos que están usando algunos pacientes para fibrilaciones atriales, ¿verdad? AFib, que usan Eliquis y otros anticoagulantes. Siempre preguntemos, ¿verdad? ¿Usted utiliza algún adelgazante de la sangre? Sí. ¿Cuál? Si ese es el caso, la flebotomía no está contraindicada, pero sí está indicada hacer más presión por más largo tiempo que lo normal, ¿verdad? Si una presión normal sea un minuto, en una persona con anticoagulantes podría ser que se mantenga la presión en la zona de la punción hasta 3 minutos, porque caso contrario se va a levantar y va a regresar sangrando, ¿no? Entonces mejor démosle un tiempito ahí que se haga la presión, 3, 4 minutos y ya luego se puede retirar. Otra cosa va a ser, otra complicación, que utilicemos el tubo incorrecto para el examen que nos han indicado o utilicemos el orden incorrecto en la sacada de los tubos. También podría ser que un paciente tenga una endovenosa activa, que esté abierta, y esa podría ser otra complicación, ¿verdad? Que el paciente tenga una endovenosa. Si ese es el caso, usemos el brazo que no tiene endovenoso puesto y si tuviesen los dos brazos con endovenoso, podremos hacer una punción por abajo del sitio de la endovenosa activa. Entonces, otra contraindicación es que tenga una fístula, que tenga la fístula del paciente, que podría ser una fístula arteriovenosa si el paciente va a hemodiálisis, o que tenga un drenaje linfático evidente. Aquí en esta foto se pone la fístula arteriovenosa, que muchas de ellas son ya permanentes, ¿verdad? Son hechas por cirujanos vasculares y es un acceso creado para proveer acceso a la diálisis. Sitios endovenosos, el paciente podría tener, si lo tiene en la mano izquierda, hacemos la punción en la derecha, pero si tuviera en ambos brazos, ¿verdad? Tratamos de hacer la punción por abajo de la zona del endovenoso, ¿verdad? Si hubiese una obvia diferencia en el grosor de los brazos por una linfedema, como este brazo acá, este brazo no se podría utilizar para venopunción, ¿verdad? Nos vamos a la fosa antecubital acá, o nos vamos a la zona dorsal metacarpal acá, ¿verdad? Esas serían las dos opciones, si acaso. Bueno, entonces esto les traía como venopunción. No sé si tienen alguna pregunta o experiencia que quieran compartir. Adelante. Sí, cualquier pregunta o inquietud.